Apreciados y respetados ajedrecistas, bienvenidos a otro gambito marginal denominado gambito Hanstein. Como buen estudioso del gambito de rey, debe aprender, o al menos conocer, este gambito. Entonces, este gambito ya mencionado por Cocchio debe su nombre al jugador berlinés Wilhelm Hanstein, fundador de la revista que luego sería una famosa revista en Holanda. Vamos de lleno ya en las jugadas. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, alfil C4, alfil G7, enroque corto. Con el enroque queda planteado el gambito Hanstein, una de las variantes con mayor contenido teórico del gambito de rey aceptado. Aquí la jugada principal del negro es D6. Y la principal alternativa sería continuar con H6, D4, aunque este orden de jugadas solo tiene un contenido independiente si ahora las negras no juegan D6, pues en tal caso la lucha transpone a las líneas principales. A partir de aquí vamos a ver, por ejemplo, una partida entre Quindici y Meng, URSS 1972. El negro omite aquí D6 y juega caballo E7. G3, jugada típica en este gambito. D5, E por D5, y aquí al negro se le presentan dos alternativas. Puede elegir entre F por G3 o alfil H3. Se llegaría a una posición muy complicada con alfil H3, torre F2, F por G3, H por G3, dama D6, caballo E5, alfil por E5, D por E5, dama por E5, rey H2, alfil F5, alfil D2. Esto se jugó en la URSS en 1956. Vamos a ver, a partir de aquí, la jugada principal del negro, dentro de esta línea, claro. En lugar de alfil H3, F por G3. Caballo E5, G por H2, jaque. El rey se protege delante del peón, sin capturarlo. Rey H1, enroque corto. Caballo por F7. Aquí lo más corriente es que el negro tome el caballo con la torre, aunque también se llegaría a una posición confusa si jugara dama E8, caballo por H6, jaque, rey H7. Para evitar esto, tomamos en F7, torre por F7, rey por F7, alfil por G5, rey G6,
alfil h4, alfil f5 y dama e2. De nuevo se llega a una posición confusa, pero más o menos igualada. Regresemos a la posición después de la jugada 5 del blanco, enroque. La línea principal es d6 del negro. Sigue d4 y h6. La variante puede seguir ahora dos rutas diferentes que vamos a dividir en dos bloques, aunque las ideas de ambas a menudo confluyen en algún punto. El blanco puede elegir entre G3 o C3. En esta primera parte del gambito estudiaremos G3. Esta jugada temática, que aparece repetidamente en diversas variantes del gambito de rey aceptado, plantea siempre a las negras el dilema de si deben jugar alfil h3 o el plan consistente en avanzar g4 seguido de f3. Lo que en este último caso supone tener en cuenta la posibilidad de que las blancas entreguen el caballo por los dos peones en esta casilla. Todo esto lo iremos viendo. También, aparte de G3 y alfil H3, el blanco dispone de otra posibilidad menos dinámica. Veamos una línea con caballo C3, caballo C6, E5, D por E5, torre E1, alfil G4, alfil B5, rey F8, alfil por C6, B por C6, B3, caballo E7, alfil A3, rey G8, D por E5, se cambian damas, caballo G6, caballo E4, alfil por F3, G por F3, caballo por E5, rey F2, rey H7, alfil E7, rey G6, llegando a una posición con ventaja negra. Esto se jugó en Viena en 1909, entre Marshall y Teichmann. Nosotros vamos a considerar aquí la primera línea principal, con G3. Y la respuesta del negro, alfil H3. Dejaremos para más tarde otra lección, G4. Aparte de esto, vamos a ver aquí otras alternativas del negro. Aparte de alfil H3, también podrían jugar caballo C6, a lo que seguiría G por F4, G4, D5, G por F3, D por C6, dama F6, y aquí
Tiene dos caminos el blanco. Tiene rey H1, excelente jugada, y un poco menos acertada la jugada alfil B5, ya que si alfil B5, dama G6 jaque, rey F2, dama G2 jaque, rey E3, rey F8, con ventaja negra. Reykjavik, 1978. Por tanto, en lugar de alfil B5, rey H1, anticipándose al jaque con la dama G6. Alfil H3, torre por F3, alfil G4, C por B7, torre B8, alfil B5 jaque, rey F8, dama F1, alfil por F3, dama por F3, dama D4, caballo C3, dama B6, alfil D2, dama por B7. Composición complicada. Vamos a regresar a la posición inicial. ¿Qué es esta? Vamos a ver en este momento la jugada que he comentado antes. En lugar de alfil H3, jugar G4, caballo H4, F3. Aquí todavía no se sacrifica este caballo por los dos peones, sino C3. Alfil F6. Por supuesto, si el negro aquí juega caballo C6, se llegaría a una posición de la línea principal, que se caracteriza por la jugada C3 de las blancas, y donde también tendrían la posibilidad de jugar G3. Todo esto lo veremos luego. Por tanto, alfil F6, ahora en este momento que está atacado el caballo, sí que jugamos caballo por F3, G por F3 y capturamos con dama. Y aquí hay un viejo análisis del gran maestro Löwenfisch que sigue así, llegándose a la igualdad. Dama E7, caballo D2, caballo C6, E5, D por E5, caballo E4, E por D4, caballo por F6 jaque, caballo por F6, dama por F6, dama por F6, torre por F6, caballo E5, y aquí la mejor casilla que tiene el alfil es a D5, consiguiendo la igualdad. Visto esto, vamos a adentrarnos en la línea principal. G3 jugó el blanco aquí, y el negro responde con alfil H3. Aquí se debe jugar sistemáticamente torre F2, y de nuevo se le presentan dos posibilidades para el negro: mover el caballo a C6 o el otro a F6.
estudiaremos caballo F6 en primer lugar, que es una línea secundaria. Caballo C3, enroque corto, G por F4, G por F4, caballo E1, caballo por E4. Aquí uno puede estar tentado de sacrificar el alfil en F7, alargando de una especie de táctica. Pero esta jugada resulta mala. Si alfil por F7, continuaría torre por F7, caballo por E4, caballo C6, C3, y con la excelente respuesta negra, dama E7, estas consiguen ventaja decisiva. Por tanto, aquí, aunque parezca muy bello alfil por F7, lo correcto es caballo por E4. D5, dama H5, D por E4, dama por H3, alfil por D4, dama G2 jaque, rey H8, alfil por F4, y aquí incluso se llega a una ventaja del blanco. Regresemos a esta posición y analicemos la jugada principal, que es el salto de caballo a C6. Movemos de nuevo este alfil, clavando el caballo. Y aquí el negro dispone de tres alternativas. La principal es F por G3. También tiene caballo G7 o caballo F6. Si caballo F6, entonces D5, A6 tienen ventaja las negras. Si estudiamos caballo G, E7, seguiría G por F4, G por F4, alfil por F4, A6, alfil por C6, caballo por C6, caballo C3, dama D7, alfil E3, enroque largo y caballo H4. Esto ocurrió en Ámsterdam 1972 entre Korchnoi y Malik. En esta posición se ha visto caballo G, E7 y caballo F6. Sin embargo, la jugada principal, como he comentado antes, no es mover este caballo, sino capturar en G3. F por G3, H por G3, alfil D7, caballo C3, caballo F6, y aquí lo correcto es dama D3. Tampoco sirve aquí el truco táctico caballo por G5,
H por G5, alfil por G5, por la respuesta excelente del negro, caballo G4. Y aquí las negras ganan. Por tanto, no caballo por G5, sino dama D3, continuaría con A6, alfil por C6, alfil por C6. Las negras tienen una clara ventaja, conservan el peón extra y el enroque blanco es muy inestable. Los dos peones centrales no constituyen compensación suficiente para el primer jugador. Dejamos aquí la primera parte del gambito Hanstein y me despido con una frase que una vez dijo el poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare: el ajedrez es un juego honrado. Hasta pronto.